sí se puede vivir de la ilustración, yo doy fe de ello, no hay que tener una carrera de ilustración, la carrera te la haces tú. Hola a todos, soy Catalina Estrada, soy ilustradora autodidacta y diseñadora de estampados. Y hoy les voy a contar un poquito sobre mi experiencia en esta carrera, que ya creo que llevo más de 18 años trabajando en ello, y espero que los inspire y que les sirva un poquito para encontrar su propio camino. Bueno, para mí clave en un portafolio es tener la idea de que la gente en este momento no tiene mucho tiempo. Puedes valerte también de los hashtags como palabras claves que van a hacer que tu trabajo aparezca en búsquedas aleatorias. Yo creo que es como ser como muy concreto con lo que publicas, tanto a nivel visual como a nivel narrativo. Pensar que la gente tiene muy poquito tiempo y que lo que va a llamar la atención de esa persona es el primer impacto que se vea. Es que el estilo no es algo con lo que se empieza. Yo creo que el estilo es algo que se va desarrollando, que se va macerando, que se va encontrando, que se va curtiendo. Un estilo muy definido facilita los encargos de clientes. Quiere decir que cuando a mí me buscan por mi trabajo, mi estilo está muy bien cerrado, muy bien definido, yo me lo he ido como cerrando con muchos años de trabajo, y también los clientes lo han ido cerrando para mí, sin que yo quisiera que me lo cerraran tanto. Entonces, ¿qué pasa? Ese estilo, que es mi gran ventaja, también puede ser una cárcel para mí, porque cuando intento salirme de ahí, usar colores pasteles, usar grises, usar, no sé, otra técnica, me dicen, eso no es Catalina Estrada, y no me lo aceptan. Está bien, no te sientas mal si haces trabajo que no sea pago. Yo lo hacía mucho para fundaciones, o sea, mi propósito eran los proyectos sociales, que yo sentía que estaba aportando un granito de arena. Pero lo bueno de no ser pagada por esos trabajos era que yo tenía total libertad creativa. Al principio todos necesitamos como un canal para materializar esos primeros proyectos que vamos a poner en nuestro portafolio. Una pregunta muy frecuente que me dicen es: ¿cuánto cobro? ¿Cobro tanto? Y si me dice que no, y yo creo que lo más sano desde el principio es empezar conversando con el cliente. Entonces, un proyecto te puede dar presupuesto. Un proyecto puede no darte presupuesto, pero darte una satisfacción personal súper grande, como los proyectos voluntarios que yo hacía. Y un proyecto puede ser un proyecto soñado a nivel, pues como una combinación de los dos. Ahí viene lo que yo llamo la paciencia activa. Es tener paciencia, pero no desanimarte, estar siempre subiendo cosas a Instagram, haciendo trabajos y ejercicios por tu cuenta, inventándote commissions, como inventándote encargos de clientes posibles, y todo publicando con esos trabajos con los que quedes contentos. Y entonces estás teniendo paciencia, sabiendo que es que no, esto no va a llegar de la noche a la mañana, tus clientes a tocarte la puerta, pero siendo activo en medio de esa paciencia. Bueno, primero que todo, que sí se puede vivir de la ilustración, yo doy fe de ello, claro que se puede, porque todo el mundo cree que hay dibujitos, no sé qué, o sea, no, claro que se puede, y es una carrera. Y segundo, no hay que tener una carrera de ilustración, la carrera te la haces tú. Otra cosa que hay que tener como bien claro desde el principio, y es descárgate un modelo de contrato de trabajo en el que quede claro que los derechos de tus ilustraciones son tuyas, en el que tú le estás cediendo a los clientes derecho de usarlas, pero los derechos siempre son tuyos, y si un cliente quiere tener los derechos absolutos, ahí sí debe pagar por ellos. Hay unos pocos tiburones, sí, pero también te digo, si te tumban, no pasa nada. O sea, habrá más trabajos, todo es un aprendizaje. Hay que aprender a ver que todo, incluso los errores, incluso cuando sentimos que no cobramos lo que debíamos o que nos tumbaron una cosa o en la otra, todo es aprendizaje. Y si no es a punta de error y a punta de aciertos, por más que yo te diga cómo se hacen las cosas paso a paso, como las hice yo, tú vas a tener un camino totalmente distinto, y solamente con errores y con aciertos vamos a aprender.